D2, el D2 y el D3 tienen que cumplir cierta condición y es esta la condición. ¿Ya? Donde D2 es el diámetro mayor de la antracita, D3 es el diámetro menor de la arena, ¿no es cierto? Y entre las dos debe haber esta relación, que es la densidad de la antracita, densidad de la arena, y N es un coeficiente N0,5 para flujo laminar, N1.0 para flujo turbulento. Y la filtración en medio poroso, en régimen de tracción, es en reinos más que 2, menos que 500. Estamos en régimen de transición. Entonces, la intermezcla debe ser de 10 a 15 centímetros. Es decir, aquí en esta parte se van a mezclar tanto la arena como la tracita. Eso no puede ser, no puede estar más que en un espesor de 10 a 15 centímetros. Si no, la has pelado en la constitución, en la granulometría de la arena y en la granulometría de la antracita. Por eso es de que tú compras o instruyes un paquete, y este es el paquete. Todo esto que tú estás viendo aquí, que cumple esta condición, se llama el paquete de medio filtrante. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces el diseño CEPIS para los filtros. ¿Cómo hace el CEPIS para el diseño? Todo lo que hacemos es con diseño CEPIS. Primero, ¿qué parámetros de diseños tienes que tener en filtros? La norma NB 512 es la que te da la calidad de agua. ¿No es cierto? Máximo dice que te debe dar en la pila, en el usuario, con una turbidez de 5 NTUs. No te olvides que del filtro tiene que salir con menos de 2 NTUs para que la desinfección sea efectiva, ¿no es cierto? ¿Y de dónde 5 NTUs? Porque claro, en las cañerías es posible de que se ensucie un poco, pero ese ensuciarse un poco no debe llegar a los 5 NTUs, ¿de acuerdo? Entonces, tú tienes que ver eso y eso está normado en la NB 502. Luego, vas a decir, ¿esta es una planta convencional o es de filtración directa? Y tienes que decidir. Normalmente, si es agua de cordillera muy limpia, como en Misicuni, como hacemos filtración directa, no se necesita sedimentar. En cambio, en una planta que tiene aguas de río, aguas de lagunas que cambian mucho con la época de lluvias, entonces esas necesitan una planta convencional. Y hay algunas otras que van a necesitar además unas plantas excepcionales con procesos, digamos, como puede ser como un ablandamiento del agua. ¿No es cierto? Claro que ya empiezas a ponerle más y más dinero a la planta de tratamiento y eso se va a reflejar en la tarifa de agua al usuario final. Vamos a definir entonces en el medio filtrante, ¿vas a ser simple o vas a ser dual? Esto lo define el diseñista. En La Paz están utilizando, EFSAS utiliza lecho simple, en todo el resto de Bolivia utilizamos lecho dual. La tasa de filtración, ¿no es cierto? Ya se ha dicho que puede ir hasta 500 metros cúbicos por metro cuadrado por día, de 120 hasta 500, 180 hasta 500. El CEPIS creo que toma 200, como 220 como límite máximo. Pero en ciudades muy grandes como Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, que tienen laboratorios, tienen técnicos, laboratoristas, en Tarija también hay, ¿no es cierto? Entonces, las tasas de filtración pueden ir hasta 300, ¿ya? La profundidad del lecho, ya les he mostrado la profundidad del lecho de arena, ¿no es cierto? Va 1.15, 1.20, ¿no es cierto? Y las profundidades de la antracita arena también les he mostrado, ¿no? Es más la arena que la antracita. La profundidad de la caja del filtro normalmente son 5 metros, está alrededor de 5 metros porque esperamos que el agua, a medida que se va ensuciando el medio filtrante, el agua empieza a subir en la caja del filtro porque intenta pasar la misma cantidad de agua. Hasta que llega un momento
una marca en la que ya no puedes dejar que pase de esa marca porque el agua entraría en retroceso con los demás elementos de la planta de tratamiento. En ese momento, entonces, el filtro más sucio va a entrar en retrolavado. ¿Qué tipo de retrolavado vas a hacer? ¿Vas a hacer un retrolavado con aire? Es mucho mejor si el retrolavado es con aire porque vas a utilizar menos agua para el retrolavado. Pero el retrolavado con aire necesita un compresor, obviamente, ¿no es cierto? Y eso es siempre un gasto. Los compresores son gastos. ¿Cómo vas a hacer la tasa de, vas a hacer una tasa declinante, una tasa constante? El filtro de batallas es de tasa constante, es decir, tienes una válvula al final del filtro que al principio está, digamos, cerrada a una cierta, a un cierto porcentaje, y a medida que se va ensuciando el filtro, vamos abriendo esa válvula, de tal manera que cuando la abrimos totalmente, esa es la capacidad máxima del filtro, y entonces entra en retrolavado. En cambio, tasa declinante son todos los demás filtros que conozco en Bolivia. Son por lo menos 4 filtros que funcionan en paralelo, por lo menos 4 filtros que funcionan en paralelo, y la energía para el retrolavado proviene de los demás filtros. Es decir, si un filtro se está lavando, los demás filtros, la altura de los demás filtros que hay, de agua que hay en los demás filtros, va a proveer entonces la energía necesaria como para hacer el retrolavado. Eso es tasa declinante. En otras palabras, el filtro comienza a una tasa de filtración y a medida que se va ensuciando va declinando, va disminuyendo la tasa de filtración. ¿Qué tipo de fondo falso vas a colocar? Si vas a colocar un fondo falso con biguetes prefabricadas, en batallas tengo con losetas y toberas de aire y agua. No quisiera colocar así en otra, quizás haga un filtro Leopold para la otra planta que voy a hacer en La Paz. ¿Cuáles son los parámetros de diseño de filtro? Área de cada filtro, número de filtros mínimo, 4 para tasa declinante. Como les decía, para tasa declinante, mínimo 4. La expansión del lecho, hasta 30%. Algunos dicen hasta 25%. Hay alguna literatura. Y la literatura norteamericana va más allá. Creo que en Latinoamérica podríamos estar muy contentos si tenemos entre 25 y 30. 30%, le apuntamos al 30% y no hay problema. ¿Qué es esa expansión? Cuando el filtro se ha ensuciado, se ensucia con partecitas de coloides, mugrecita, lodo y demás cosas, y entonces entre grano y grano se pegan los granos y no dejan pasar el agua, ¿no es cierto? Y entonces, cuando ya les he dicho que cuando la caja del filtro llega a una cierta altura, decimos, este filtro ya está muy sucio y lo tenemos que lavar. Entonces, lo primero que hacemos en el retrolavado es romper eso que está uniendo por el momento cada gránulo, ¿no es cierto? Rompemos eso y una vez que se ha roto eso, recién expandimos, hacemos que todo el lecho se levanta, se expande todo el lecho y entonces se frotan unos granos con otro, librándose de toda esta mugrecita que estaba alrededor del gránulo de filtro. Y esa expansión, entonces, es alrededor de 30%. El área de un filtro. El área de un filtro está definida por el caudal de diseño del filtro dividido entre la velocidad de la ascensional de lavado. ¿Ya? Ojo, el área de un filtro entonces está definido por dos cosas. Por esta tasa de filtración y por la tasa de filtración y por la tasa de lavado. Las dos cosas tienes que ver, ¿ya? Entonces, las dos cosas, área total de filtración, área de un filtro, las dos cosas tienes que ver para ver cuál va a ser el número de filtros que tú vas a emplear. Entonces, si bien estamos queriendo filtrar, también queremos lavar, ¿no es cierto? Y entonces las dos cosas tenemos que ver al mismo tiempo para definir el número de filtros que vamos a colocar. Y aquí algo bien importante. Solamente utilicen válvulas mariposa. A menos que estén colocando válvulas con
que se llama con mecanismos automáticos. Quizás recién puedas, entonces, si tienes válvulas con mecanismos automáticos, claro, puedes subir y bajar muy rápidamente con un mecanismo automático, una compuerta. Pero si no tienes eso, es mejor, siempre mejor utilizar solamente válvulas mariposa. De hecho, en todas mis plantas que son manuales, siempre utilizo válvulas mariposas, tal cual lo dice el CEPIS, no lo dice el ingeniero Rocha, lo dice el CEPIS. La tasa de filtración, ya les había dicho, aquí vamos a entrar hasta 300. ¿Ya? Hasta 300. De 240 hasta 360 va, hasta 300 yo diría. Entonces, la filtración rápida descendente con tasa declinante, entonces, estas son las recomendaciones. Agua decantada en medio filtrante único de arena, como es el que tengo en Batallas. Tamaño efectivo de 0,50 a 0,60, en Batallas tengo 0,90. Espesor alrededor de 0,80, en Batallas tengo 1,15. La tasa es 120 a 150. En Batallas han utilizado 180. ¿Ya? Agua floculada, prefloculada en medio filtrante grueso único con espesor superior a 1 metro, uso de polímero como auxiliar, entonces vamos de 240 a 360. Lo propio del agua decantada en medio filtrante doble, con espesor total inferior a 0,80 metros y buen nivel de operación. Esto es normalmente lo que tenemos nosotros en las tasas declinantes en los demás filtros, ¿ya? Con leche dual, pero. Entonces, aproximadamente vas a 300. No es aconsejable, por lo menos yo no aconsejo ir más, porque no van a ser muy buenos los resultados. Este es el sistema de drenaje. Son unas viguetas. Estas viguetas me las ha hecho el ingeniero Garnica, aquí, en Cochabamba. Y aquí le colocas unos tubitos de PVC, que son vaciados entonces en las cosas. Aquí le colocamos un niple para que no se salga, ¿no es cierto? Y agarre, sea como un agarre, digamos, un anclaje. Y ahí tenemos, ahí están los niples, cada 15 centímetros, aquí están, cada 15 centímetros entre centros. Y puedes colocar de 3/4 de pulgada a 1 pulgada, ¿ya? Aquí está, 3/4 de 1 pulgada. Bien, aquí están estas capitas de acá. También tiene su granulometría. Estas son las capas. ¿Ya? Entonces, la capa superior, obviamente la capa superior es más chiquitita porque encima de esto va a venir la arena. Y de lo que se trata es de impedir que la arena se entre hasta aquí. ¿No es cierto? Entonces, de eso se trata, porque si no se van a tapar estos agujeritos, que es por donde se filtra el agua y por donde hago retrolavado también. Entonces, esas viguetas están apoyadas y dan de 40 a 50 centímetros acá. Entonces, aquí viene el agua, toditita el agua viene aquí a este fondo falso y sube. Y agarra estos agujeritos y pasa al lecho filtrante y elevan las arenas y hacen el proceso de retrolavado. Entonces, el fondo falso tiene un canal de interconexión. Este canal de interconexión es el canal que interconecta todos los filtros. Como son de tasa declinante, al menos tienes 4 filtros. Aquí tienes 1, 2, 3, 4. El agua está aquí. En principio, todos están filtrando. Si el agua ha llegado hasta aquí, quiere decir que ya debo lavar uno de los filtros. Entonces, uno de los filtros lo voy a abrir, ¿no es cierto? Su conexión, voy a abrir su conexión, esta conexión, ¿no es cierto? Y va a salir el agua, ¿no es cierto? Y en un filtro el agua se va a venir abajo, totalmente seco. Y el resto de los filtros va a dar la energía como para hacer el retrolavado. Entonces, todo el sistema baja, digamos, hasta por aquí. Y vuelves a poner en operación. Entonces, en operación, este filtro, el que está lavadito, tiene más y mejores condiciones y por lo tanto puede recibir más agua. Entonces, al principio, el filtro recién lavado recibe más agua, filtra más.
Bien, he hecho un corte entonces, y ahorita vamos a ver un mejor corte en un filtro directamente. El caudal, Z es el coeficiente de descarga, A sub 0 es el área de un orificio, aceleración de la gravedad, pérdida de carga por el orificio. Entonces, si llamamos BFFO a la velocidad de paso por el fondo falso y B0 a la velocidad de paso, una cosa es el fondo falso y otra cosa es el paso por estos orificios. Entonces, eso, cuando has metido agua aquí totalmente, tiene que salir por esos orificios. Esa relación tiene que ser menos que 0,46. Y la pérdida de carga de orificios es esta que la conocemos de hidráulica general, de la hidráulica del segundo capítulo. El lecho filtrante. ¿Qué características tiene el lecho filtrante? El espesor en la arena y en la antracita. El tamaño efectivo, el coeficiente de uniformidad. Normalmente les decía que si tenemos el mismo coeficiente de uniformidad, entonces tenemos un lecho muy bueno. Tamaño más fino, tamaño más grueso. Es el D90 el tamaño más grueso. Nosotros decimos que normalmente la arena debería tener 2 veces el tamaño efectivo, al revés, la antracita 2 veces el tamaño efectivo de la arena como mínimo. Para garantizar entonces, primero lo que les había dicho en la interfase, que no haya más de los 10 o los 15 centímetros de mezcla entre la arena y la antracita en la interfase de los dos materiales. Si el lecho filtrante es de arena sola, entonces tengo espesor 0, 60, 80, tamaño efectivo, tamaño más fino, tamaño más grueso. Ya les he dicho que en batallas esto es 1,15 y esto es 0,90. ¿Ya? Y entonces esa es la experiencia que se tiene en batallas y es mejor la experiencia que tiene EPSAS a la que recientemente te puede dar un libro. Aquí está el lecho filtrante. Para el lecho doble, 1/3 es arena, 2/3 antracita. Siempre 1/3 es arena, 2/3 del espesor del lecho, ¿no es cierto? 1/3 va a ser arena y 2/3 va a ser antracita. El tamaño efectivo, como les decía, doble. ¿Ya? El tamaño efectivo es D10. ¿Ya? Entonces, D10 tiene que ser el doble. Estas son, entonces, criterios que te da el CEPIS y que debes cumplir en el lecho filtrante. Siempre de los siempre. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algún ejercicio con él. ¿Ya? Entonces, hasta ahí la teoría de filtración. Después vamos a entrar a la teoría de lavado y después recién vamos a hacer los ejercicios. Para que quede claro acerca a ver. Un segundito, por favor. Bien. Esta es la... Caramba. A ver, un segundito. Bien. Les voy a mostrar un retacito de la planta de tratamiento de Cochabamba.
Y ese retacito que les quiero mostrar es acá. Este es un filtro de tasa declinante. Lo están viendo de arriba, el filtro de tasa declinante. Le he quitado la tapa. Entonces, de los floculadores, en este caso, aquí están los floculadores, viene un canal de floculación. Y de ese canal de floculación tienes dos válvulas, una que te permite la entrada y otra que te permite la salida a esto, la salida de agua sucia a esto y después al lecho de agua sucia. Fíjense que todos los filtros están interconectados a través de un canal que es este. Este es el canal. Ese canal, este canal es común a todos los filtros. Interconecta todos los filtros. Y después tienes los filtros individuales. Aquí están. Vamos a ver. Miren, entonces, este canal es el canal que llamamos interconectado. Porque fíjense, saca de todos los filtros, está conectando. Y esto es lo que permite que entre en retrolavado todo. Ahí está. Entonces, aquí tienes una compuerta de este filtro en particular y va a salir el agua acá. Todos los filtros tienen eso, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que ha pasado en ese caso, no es cierto? Fíjense que aquí tienes dos compuertas también. Y aquí tienes dos canales. Este canal grandote, es el canal que, que a través de este vertedero conecta aquí a los filtros. Permite entonces la entrada de agua a los filtros. ¿Ya? Y por debajo, fíjense, si abro esto, por aquí van a salir. El agua va a salir entonces al canal de lavado, ¿ya? El canal de lavado de los filtros, de agua de lavado. Entonces tienes las dos compuertas, esta compuerta aquí para el lavado, esta compuerta aquí para entrar las aguas. Esto hay que abrir con cuidado porque a veces esto se va hasta el lecho de arena y no es... eso también he visto cuando he construido esto. Se abría esto rápidamente y entonces esto salía como mucho con una comba así y llegaba directamente a los filtros de arena y eso no es bueno. Es bueno que entre aquí a esta agua, a esto entra después a este canal y de este canal rebalsa, ¿no es cierto?, hacia los filtros. Bien, esa es una vista, ¿ya? Veamos otra vista. Aquí está. Entonces, cuando tú entras el agua, entra este canal, ¿no es cierto? De este canal, ¿no es cierto?, va a rebalsar a esto y recién va a entrar en contacto con el lecho filtrante. Verás entonces que tienes aquí, por aquí debajo entra el agua. Este es el fondo falso, ¿sí? Y entra, aquí están, aquí se pueden ver las viguetas. Ahí está, canal interconectado
y el canal de cada filtro. Entras aquí por debajo y te encuentras con las viguetas, y de las viguetas sube el agua por aquí, ¿no es cierto? Sube el agua, todas las viguetas sube el agua y entra el agua a estos canales, ¿ya? Y de estos canales va a bajar el agua al otro lado. Veamos qué más tenemos. Ahí está, no se ve nada. Aquí la entrada de agua, no se ve. Ahí está. Alguna vez este agujerito sirve para, cuando las aguas están demasiado limpias, entonces puedes directamente traerlas aquí y a los filtros. Ya no pasa por un proceso de floculación. ¿Ya? Esa es parte de la entrada. Pero en otros casos, en todos los demás casos, vas a echar al canal y del canal va a salir por acá. El agua de lavado va a salir por acá. ¿Ya? Y el agua de secado de todo el filtro es por acá, es más chiquitito. Si quieres secar todo el filtro para cambiar la arena, abres este. En retrolavado van a funcionar estos. Y estos ocasionalmente van a funcionar cuando quieras cambiar la arena. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cada uno de estos, porque cada uno de estos tiene que ser capaz de evacuar la capacidad total del filtro, de la caudal del filtro, de toda la batería de filtros, ni siquiera de un filtro nomás. Toda la batería de filtros van a salir por esa cosa, ¿ya? Por favor, eso siempre toman en cuenta. Cuidado que le estén pelando ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que les quería mostrar en esta cosa. Muy bien, señores, eso es todo por el día de hoy. Nos vamos a ver el día sábado con más de filtración, teoría de filtración. Gracias, hasta el sábado. El sábado no, el sábado tenemos examen, muchachos. ¿Ya? Hasta el sábado.